favor. Que hable un poquito Dale, dale. Nicolás y después seguimos. No, a ver, me parece que coincido con varias cosas que se dijeron con respecto a la banalización del nazismo, coincido con lo que se dijo de que tiene que ver con la campaña electoral, con apostar a la grieta. Entonces, lo que hay que discutir, yo creo, es lo que han hecho y hacia dónde va el país con las dos coaliciones que han gobernado durante todos estos años. Eso es lo que tenemos que discutir, porque el problema que tiene hoy la Argentina es que tiene cada vez más pobres, que tiene cada vez más trabajadores que son pobres, que cobran salarios que no alcanzan. Yo lo que más escucho es no llego a fin de mes, no puedo conseguir un trabajo estable. Los que pueden conseguir trabajo porque aumenta el desempleo. Digo, entonces, me parece que tenemos que discutir eso, el mecanismo del endeudamiento que durante todas estas décadas ha significado un sometimiento del país. Y entonces, ¿cuál es el debate? ¿En qué marco se da de estas dos coaliciones? En el marco de que piensan gestionar un país con millones y millones de pobres. Y la Argentina fue pasando de un 20% de pobres a un 25%, a un 35%, un 40%. ¿Y hasta dónde nos quieren llevar? ¿Hasta dónde nos quieren llevar? Es decir, los grandes grupos económicos, y yo creo que la oposición de Juntos por el Cambio expresa esos intereses y lo hicieron durante... de todas las, digamos, tanto... Yo creo que la coalición de Juntos por el Cambio lo vimos en su gobierno. 4 años de gobierno de Macri son más que una sentencia clara de para quién gobernaron, para los grandes grupos económicos, que son los que se beneficiaron. Entonces, me parece que acá tenemos que discutir eso. Si no salimos de este círculo vicioso, es decir, este círculo donde siempre un pequeño puñado de grandes grupos empresarios, miremos lo que hacen los grandes exportadores, ¿no? Los precios de los alimentos, cómo se aumentan, mientras ellos, el precio de la soja se duplicó. Y sin embargo, eso no redunda en un bienestar de las mayorías populares, sino de la ganancia de un pequeño puñado de grandes grupos económicos. Esa es la verdadera grieta, ¿no? Como los que más ganan y todo el resto que se cae del sistema. Si no entramos en este juego, ¿no? Que el oficialismo, la oposición de Juntos por el Cambio es en el que quieren entrar, de discutir y rivalizar, y se llegan a este tipo de planteos, y no discutir a fondo cómo hacemos para terminar con esta situación. Déjame y en ese sentido me preguntarle parece que hay que precisamente debatir eso, a partir ¿no? de esto que decís a Daniel Lipovetsky, porque algo que pasó también en Juntos por el Cambio en estas últimas semanas fue la famosa discusión por el distrito, por el cargo. No se discutía de pobreza, nadie se preguntaba si alcanza Ahora la plata a fin de tampoco. mes. ¿Qué es lo que está pasando? No, coincido que no es lo principal de ninguna manera los cargos ni las listas, que todavía faltan unos días para el 24 ¿Cómo de crees que julio. le cayó a la gente todo esto? No, seguramente no es el foco para poner la discusión en ese eje. Es cierto que siendo el principal partido de oposición, la principal coalición de oposición, y estando en la oposición, este tipo de debates tienen más repercusión que cuando uno es oficialismo, porque por supuesto cuando uno es oficialismo los acuerdos, si no son resueltos en la lista, son resueltos a través de diferentes estructuras dentro de los gobiernos. Eso hoy no ocurre Junto por el Cambio, y eso ha tenido más repercusión de la que debiera. Yo creo que claramente hoy el eje para discutir no es ese, sobre todo para que lo debatamos en cualquier medio de comunicación o también en los ámbitos institucionales que nos corresponde, como en la legislatura, sino cómo resolver los problemas gravísimos que tiene, por ejemplo, la provincia de Buenos Aires o mi ciudad de La Plata. Hoy, por ejemplo, salió una estadística donde La Plata cerraron 85% más de comercios durante la pandemia. Son situaciones donde muchísima gente se quedó sin empleo. Tenemos un empleo de 2 dígitos hoy en la provincia de Buenos Aires. Me parece que la discusión es esa, cómo hacemos para enfrentar y resolver este problema. ¿Cuál es la oferta electoral de ustedes? Se conoce poco, ¿no? El Frente de Todos. ¿Quién va a ser los candidatos a esta altura? Sí, a ver, a mí me parece que más que discutir las candidaturas, lo que hay que discutir son los programas de las coaliciones políticas que se presentan ¿Y en qué elecciones. programa ¿Cuál es el tienen? programa? Entonces a mí me parece interesante lo que es el planteo que hacía Nicolás antes, ¿no? Es decir, ¿cuál es la verdadera discusión en la Argentina? Yo creo que es verdad que la grieta en la Argentina, la verdadera grieta no es la de los partidos políticos, digamos, ¿no? Que muchas veces la gente no entiende o parece que que la motivación, lo que hablábamos antes, es pelearse o que es un objetivo en sí mismo pelearse. Creo que la grieta de verdad es entre los que ganan siempre, incluso en pandemia, incluso en esta crisis económica brutal que vive la Argentina hace 3 años. Ponele nombre y apellido a eso. No, que son los sectores más poderosos de la Argentina, ¿no? Los grupos económicos. Los grupos económicos, los grupos de privilegio, digamos, ¿no? O sea, que tienen lo que le falta a la gran mayoría, ¿no? Y El ahí trabajo, esa el salario, se agrandó, los se agranda derechos. todos los gobiernos. Se agranda. Con distintos modelos, con distintas políticas, no es todo lo mismo, pero la no gente siempre, se sigue cayendo del sistema. No siempre. Hubo gobiernos en los cuales
Los niveles de desigualdad bajaron, los niveles de pobreza bajaron y hubo gobiernos en los cuales los niveles de pobreza subieron. Pero siempre con una pobreza estructural. Hay un problema estructural, fija, coincido. Que obviamente que de nuevo no es lo mismo un modelo que el otro, una política pública que la otra, no es todo lo mismo, pero la realidad es que es un país que fabrica pobreza y fabrica esa grieta. ¿Cuál es la propuesta del Frente de Todos para ganar las elecciones y achicar que la gente se siga cayendo del sistema? Yo comparto que hay un problema estructural y que hay que pensarlo y hay que pensar políticas nuevas. Por ejemplo, a mí esta idea que está circulando de la idea de establecer un salario universal, un ingreso universal, por ejemplo, que es una idea que hoy parece utópica, muy delirante. Me parece que es una discusión que sería interesante empezar a dar en la Argentina seriamente. Porque probablemente, aunque nos vaya bien, el Frente de Todos asumió en el 2019 con un mandato muy claro. Reactivar la economía, ¿no? Volver a generar trabajo, cuidar el mercado interno, ¿no? Bueno, obviamente con la pandemia eso no fue posible. Y aunque logremos salir de la pandemia y retomar ese camino, la realidad es que aunque la Argentina vuelva a crecer, hasta que podamos resolver los grandes problemas sociales que la Argentina tiene, pueden pasar muchos años. Y mucha gente no tiene el tiempo para esperar que la Argentina crezca 10 años para entonces poder conseguir un laburo o para que el salario le alcance. Entonces hay que discutir algunos temas que tengan impacto de corto plazo. Yo creo que esa es una idea que es interesante para discutir. ¿Cuáles temas, a ver, le digo a Nicolás, cuáles temas serían los que tenemos que discutir? Mirá, primero me parece que hay que ser claros, hay que reconocer, Juntos por el Cambio, 4 años de gobierno, hundió a las mayorías populares. El Frente de Todos, sí, planteó una promesa o varias promesas electorales que era dejar atrás la miseria que dejó Macri, que iban a dejar de perder los trabajadores, los jubilados. Entonces, la pandemia genera dificultades, por supuesto. Ahora, ¿fue el COVID el que obligó al gobierno a ajustar a los jubilados? No, fue una política que tuvo el gobierno de ajuste. El COVID obligó al gobierno a firmar un salario mínimo por debajo del nivel de la indigencia. No, el COVID obligó al gobierno a multiplicar por 3 el pago de las LELIC a los bancos y que sigan ganando mientras se hunden las mayorías populares, con el 75% de los niños y adolescentes en la provincia de Buenos Aires que son pobres hoy en la Argentina. No, es una política. Cavallo felicitó a Guzmán porque el ajuste que hizo la primera parte de este año fue superior al que había estipulado en el presupuesto. ¿Qué dice Juntos por el Cambio? Dice, está bien, el gobierno está haciendo un ajuste. ¿Cuál es el problema? Y que eso no es parte de un plan, como el que nosotros teníamos, que lo dijo Macri, hace poco en un programa, dijo, bueno, a mí no me dejaron, y siempre se acuerda de las toneladas de piedra y todo eso, diciendo, no me dejaron continuar con el reformismo permanente, que era reformas previsional, que ajustaron a los jubilados, era reforma laboral, ¿no? Que también lo que propone Randazzo, o sea, flexibilizar aún más a los trabajadores y a las trabajadoras sería la solución. Bueno, yo creo que no, que justamente se trata de tomar medidas que afecten los intereses de los grandes grupos económicos. Por ejemplo, el monopolio estatal del comercio exterior. Es decir, afectar a los grandes grupos económicos. Bueno, eso el gobierno no lo hizo, fue blando con los poderosos y ajustador con los sectores populares, con los de abajo. Esos son los datos que publica el INDEC, no es lo que decimos nosotros en la izquierda. Entonces, decir que es culpa de la pandemia, busca exculpar al gobierno de toda esta situación, de estas políticas que llevó adelante. Entonces pagándole al Fondo Monetario Internacional durante 10 años, 10 años lo que se está planteando como un posible acuerdo, 40.000 millones de dólares, ponele 4.000 millones por año, más lo que se le paga a los especuladores, es decir, todas las exportaciones, más de 10.000 millones de dólares pagándole durante 10 años, ¿así vamos a salir adelante? No, por supuesto que no. Bueno, esos recursos tienen que ir a los sectores populares y obviamente hay muchos más debates. Por ejemplo, el tema de la salud, que el kirchnerismo plantea algunas cosas, pero después, ni siquiera declararon de utilidad pública una clínica que queda en 3 de febrero, donde sus trabajadores siguen reclamando porque lo dejaron sin empleo, en plena pandemia, en plena segunda ola. Mirá si van a avanzar con ir en contra de los laboratorios, que son los que dominan hoy la salud y no ponen la salud en función de la vida de las personas, sino de la ganancia de un puñado de laboratorios, de grandes empresarios. El tiempo. Yo le quiero agradecer a los muchachos. Estuvimos cortos en mujeres. Muy cortos. Autocrítica de este programa, machirulos. La próxima, más mujeres o todas mujeres. Ayer es cierto que vinieron 3 políticas mujeres, pero estamos cortos de mujeres hoy. Gracias por estar con nosotros esta noche.